Hola, buenas tardes. Soy Ariadna Gómez. Soy coordinadora del Museo Más Inclusivo. Es un programa del Museo Nacional de Arte en donde nosotros atendemos a personas con discapacidad como público. Por lo tanto, nosotros nos acercamos a los profesores, las maestras, el personal que trabaja con personas con discapacidad para conocerlos más de cerca y preparar nuestras visitas, adecuar el museo, los espacios, la museografía para pues que nuestros visitantes tengan una visita cómoda, agradable y significativa. En esta ocasión y precisamente por estos momentos de confinamiento, pues bueno, hemos invitado a maestros que nos platiquen sobre su quehacer diario con grupos con discapacidad. Pero en esta ocasión tenemos a dos maestras que ellas trabajan en el Poli, ya nos platicarán más, pero su trabajo nos va a beneficiar a todos los que estamos en los museos porque nos da un panorama por fuera. Y entonces les quiero presentar a la maestra Ángeles Sierra García y a la maestra Rosa López de la Rosa. Eh, Maestras, muchas gracias por aceptar la invitación, eh, por preparar su material para nosotros. Sé que también están muy ocupadas, pero por favor platíquenos, preséntense, dónde están, qué hacen. Por favor, adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángeles Sierra. Muchas gracias por la invitación. Muy honrada de estar aquí contigo, Ariadna, el día de hoy. Gracias. Y bueno, comentar que soy docente de la licenciatura en Psicología en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás. En realidad, la licenciatura en Psicología es como muy nueva. Tiene 20 años apenas, tiene 20 añitos. Y bueno, aquí nos vamos a quemar un poco Rosa y yo porque somos egresadas de esa casa de estudios. Entonces, la verdad es que muy honradas de haber estudiado, de ser parte de las filas de estudiantes y bueno, ahora como docentes. Entonces, nuestra incursión en la licenciatura en psicología es justamente en las unidades de aprendizaje que tienen que ver con el área educativa. Entonces, le doy la palabra a Rosa para que ella se pueda presentar y nos pueda platicar un poquito más. Bueno, pues efectivamente, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido una muy grata experiencia desde la preparación de toda esta sesión, ¿no? Hasta este momento, ¿no? De poder compartir con ustedes, pues un poquito de lo que nosotros trabajamos, un poquito de lo que nosotros hacemos. Como bien dijo la maestra Ángeles, pues empezamos como desde la parte formativa, ¿no? Y nos llevamos toda esa experiencia y ahora, bueno, que tenemos oportunidad de construir desde un sitio distinto, ¿no? Para nuestros estudiantes, la verdad es que es bastante enriquecedor, ¿no? Efectivamente, pues soy egresada de la licenciatura en psicología, ¿no? Ya tenemos un ratito trabajando desde la parte docente en la licenciatura también y sobre todo en el área educativa, ¿no? Que principalmente eh, por, por no decir exclusivamente, porque totalmente es incorrecto decir que es exclusivo del área educativa, la parte de inclusión y educación especial, pues hemos estado como dando batalla desde esa trinchera, ¿no? Para poder hacer este cambio, ¿no? De switch, ¿no? En el que nosotros empecemos a pensar en todos y no solo en la diferencia, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Sí, pues como yo les mencionaba, gracias a ustedes porque también sé que están muy atareadas y bueno, nos han dedicado el tiempo para hacer toda una presentación. De hecho, a mí me gustaría que nos platicaran un poco más sobre pues, no sé, sobre el plan de estudio, sobre cómo es que llegan a hacer este trabajo de análisis de los museos, en fin, por favor, platíquenos por ahí. Pues bueno, la licenciatura en psicología
consta de 9 semestres, ¿no? Durante esos 9 semestres se cursan 56 unidades de aprendizaje. Y entonces, en sexto semestre se empiezan a perfilar las unidades de aprendizaje en el área educativa, clínica y organizacional, para que los jóvenes en octavo y noveno puedan tomar su área terminal, ¿no? Si bien egresamos o egresan con el título de licenciados en psicología, pues sí se busca cierto perfil, ¿no? O sea, que se vayan encaminando en ciertas áreas. Y entonces, en este sentido, en sexto semestre se imparte la unidad de aprendizaje de intervención en entornos no formales, ¿no? Y en séptimo semestre se imparte la unidad de aprendizaje de educación especial. Entonces, en la primera, en sexto semestre, lo que se busca es ampliar el panorama de intervención del psicólogo educativo y que no se encasille únicamente a la parte de infantes o de escuelas, ¿no? Sino que trabajamos toda esta parte de educación formal, que es la escuela, la no formal, que tiene que ver con todos estos espacios abiertos y de educación, como son los museos, como son espacios para adultos mayores, ¿no? Escuela para padres, etcétera, etcétera. Y en séptimo semestre, perdón, en educación especial, justamente estamos en esta transición, ¿no? De poder llevar la inclusión no solamente en la escuela, sino en este caso en espacios museísticos, ¿no? Como el día de hoy vamos a platicar. Entonces, en un primer momento yo les voy a hablar un poco de esta cuestión de las intervenciones socioeducativas en museos y después, o paralelamente, Rosa nos va a hablar justamente de estos espacios inclusivos en museos. Bueno, y solo un poquito para ir complementando, en esta situación del cómo se estructura el plan de estudios, si bien tenemos esta área terminal, mucho de nuestro tronco común involucra muchas de las materias más, digámoslo, robustas del área educativa, ¿no? Las que sí nos permiten tener un panorama muy amplio de qué es lo que se trabaja en el área, pero también desde qué formas podemos empezar a cambiar y a romper estas barreras, no solo del aprendizaje, ¿no? Como tal en la parte de la intervención, sino también de la percepción, ¿no? De la parte del otro, ¿no? Y cómo empezar a romper esas creencias que tenemos sobre la propia discapacidad, ¿no? Sobre esta cuestión de la incapacidad, que a veces es justo donde tenemos como o estamos un poco atravesados, ¿no? Porque decimos, bueno, hay que trabajar desde la inclusión, desde el todo, pero desde mis propias concepciones, ahí seguimos teniendo como estos huecos que no nos permiten seguir avanzando como en esta cultura inclusiva, ¿no? Como en esta cultura de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a pesar de que el alumno no elija esta área terminal como una posibilidad de formación, se lleva la parte más robusta, la parte más de más contenido, digámoslo así, con más carnita de la parte educativa, en la cual nosotros pretendemos que ellos tengan esta visión general, que sea el punto de cambio, ¿no? Para que esto siga avanzando, ¿no? Porque al final, pues sabemos que esta cuestión de la inclusión y de la visión de todos, pues no es desde arriba hacia abajo, ¿no? Sino se empieza de uno para el otro, ¿no? Entonces, bueno, solo era esa cuestión. Sí, bueno, me comentaba que han incursionado en el tema de los museos y por lo que escucho llevan muchos años trabajando, pero también en los museos. ¿Desde entonces han trabajado, se han acercado a los museos o esto es reciente? En estas unidades de aprendizaje, si bien es el nuevo plan de estudios que es en el 2010, la verdad es que nosotros incursionamos un poco después de que empiece este nuevo plan de estudios. Entonces, en mi caso, por ejemplo, empiezo a tomar esta unidad de aprendizaje en el 2016. Y entonces, del 2016 a la fecha, es que cada año busco justamente el trabajar con espacios diversos y uno de ellos son los museos.
La metodología de trabajo consiste en que por grupo nos dividimos en secciones y entonces cada sección pues busca sus espacios. Y no ha habido generación en la que no haya alguna intervención en un museo. Entonces, justamente haciendo la revisión para el día de hoy, aproximadamente se han atendido a 20 museos, a lo mejor quizás del 2016 a la fecha, que yo no he tenido el contacto directo porque somos varios profesores. O sea, esta unidad de aprendizaje se da en 6 grupos, pensando que en cada grupo más o menos hay 12 equipos y entonces se van así diversificando. Entonces, más o menos 20 museos. Y ahorita les voy a presentar qué es lo que hemos hecho. Nosotros partimos desde la concepción de Badía en el 2006 con que la intención de los museos es estimular el pensamiento científico, que ya no nada más es como un lugar donde se pueda observar, ¿no? Sino que todos los visitantes reciban experiencias participativas, emotivas, únicas, divertidas, que justamente favorezcan que cualquier persona salga del museo con más dudas y más preguntas que con las que ingresó, ¿no? Entonces, es justamente romper ese paradigma de que los museos solamente son para observar, sino que ya empezamos a hablar de interacción con las exposiciones, con las temáticas, con los guías de los museos, etcétera. Y entonces, en este sentido, nosotros que hacemos intervención socioeducativa, pues es importante tener muy claro que esta intervención tiene la intención de dotar a cada persona los medios y estrategias necesarios que le permitan un desarrollo individual, equilibrado y como miembro perteneciente a una colectividad. ¿Ah? Y entonces, pues de ahí la importancia de trabajar en museos, ¿ah? Porque tenemos visitantes desde los específicos, que son grupos de escuelas, ¿no? O grupos que van por ejemplo, adultos mayores que van a un paseo, ¿no? Una parte recreativa, pero también tenemos público especializado, ¿ah? Que saben estrictamente como lo que hay detrás de esa exhibición, de esa exposición, de esa temática, y entonces los guías o los expertos en el museo pues deben de tener como todas estas herramientas para poder atender a los visitantes. Entonces, nosotros ¿cómo trabajamos esta intervención socioeducativa? Lo hacemos a través del modelo ANICE. Este modelo ANICE es propuesto por Pérez Campanero en el 2000 y pues es un modelo de detección de necesidades educativas, socioeducativas, perdón. Entonces, este ANICE pues se conforma de tres fases: de reconocimiento, de diagnóstico y de toma de decisiones. Este trabajo lo hacen los jóvenes de sexto semestre, son los que llevan como toda esta tarea, y en mi caso los superviso, los guío, los oriento. Ellos diseñan sus instrumentos para recabar información, analizan la información y a partir de ahí justamente toman decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Bueno, la necesidad socioeducativa que arroje el museo en el que están interviniendo. Respecto a la pregunta inicial, bueno, pues de los museos atendidos del 2016 al 2019, pues han sido el Museo de la Luz, el Museo del Ferrocarril y el Colegio de San Ildefonso. Okay. Estos son los que directamente he atendido. Como le digo, es más o menos un promedio de un museo por año. En mi caso, en las secciones que yo atiendo. Y en el 2020 teníamos proyectado atender el Museo Nacional de las Culturas, el Museo de la Mujer, precisamente ustedes, el MUNAL, y el Museo Nacional de San Carlos. Sin embargo, pues, dadas las circunstancias de contingencia sanitaria, pues entonces sí lo hicimos, pero a distancia y en otros supuestos. Y bueno, en estos museos, insisto, estos son los que he supervisado. Sin embargo, mis compañeras han trabajado más. Y lo que se ha detectado de manera general es que la necesidad socioeducativa que refieren los museos es mayor capacitación en temas de inclusión, ¿no? Es decir,
los guías, los mismos responsables de las áreas nos dicen, es que justamente vienen personas como con diferentes características, no nada más en intereses, sino en condiciones, también en discapacidades, y entonces no sabemos cómo acercar esta experiencia museística a esta población. Y entonces lo que se ha hecho han sido talleres, no propiamente de capacitación, sino más bien de sensibilización, ¿no? O sea, trabajar con el personal, generalmente han sido los guías, para hablarles, por ejemplo, de qué es la discapacidad, ¿no? Tomando en cuenta qué población asiste más al museo, entonces hacia allá dirigimos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el Museo de San Ildefonso, por ejemplo, y el Museo de la Luz, referían muchas visitas de personas con debilidad visual o ceguera. Y entonces nos decían, ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo le hacemos para llevar a cabo esa interacción y enseñarles? Y pues es el Museo de la Luz, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues primero hay que decirles qué es una discapacidad visual, cuáles son sus orígenes, y entonces no nada más centrarnos en esta parte de la vista, sino se diseñaron incluso materiales sensoriales para que los visitantes pudieran tener algún acceso a la exposición a través de sus sentidos, ¿no? Por poner un ejemplo. El Colegio de San Ildefonso precisamente nos hablaban de estas diferencias, por ejemplo, en discapacidad intelectual y síndrome de Down, porque eran las condiciones que más tenían de visitas. E igual era la parte de sensibilización, enseñarles a diseñar algún tipo de materiales de apoyo para llevar a cabo, insisto, la experiencia museística. Y la otra necesidad que se ha detectado como con mayor fuerza son las mejoras en la comunicación interna, ¿no? Que eso ya tiene que ver como más en el ámbito de la organización, cómo está la parte interna de los museos. En algún momento nos decían, bueno, es que como los guías constantemente cambian porque a lo mejor están haciendo un servicio social, a lo mejor son voluntarios, pues entonces constantemente tenemos que estar cambiando las estrategias, las formas, etcétera. Y entonces ahí la guía es respecto a, bueno, un manual de procedimientos o de organización, aunque sea pequeñito, para que cuando lleguen nuevos guías, pues entonces se pueda tener ahí plasmada la información y ellos puedan tener ese material de apoyo, ¿no? Y entonces, justamente como estamos en un tiempo de muchos cambios, ¿no? Y que ahorita justamente el tema central es la inclusión, pues hemos tratado de ir como que vayan embonando el tema de la educación especial en los museos, porque como bien lo dijo la maestra Rosa al inicio, pues la inclusión no solamente es una cuestión de la parte educativa, ¿no? Sino también de la parte administrativa, de la parte de la infraestructura. En el caso de nosotros, lo que hemos atendido ha sido, sí, la parte de sensibilización por el corto tiempo que tenemos de intervención, porque se pueden diseñar de 3 a 5 sesiones y la verdad es que no tenemos mucho tiempo para poder tener un alcance mayor más que la sensibilización. Y entonces, una vez dicho esto, pues le doy la palabra a la maestra Rosa, si es que no tiene alguna otra duda o comentario, Ariadna. Sí, sí. Perdón. Sí, en relación precisamente al tiempo que están los chicos interviniendo en el museo. De hecho, cuando ellos llegaron, nosotros no teníamos conocimiento de que se hiciera esto. Entonces pensamos que eran muchachos de servicio social y empezamos a darles la explicación y precisamente a hablar sobre la capacitación, cuando ahorita me estoy enterando que al contrario, nos pueden capacitar ustedes a nosotros y esto yo creo que muchos museos se los agradeceríamos. Eso por un lado. Y por otro, precisamente el que se hiciera difusión de esto que hacen, porque le digo, nosotros pensamos que era servicio social y en realidad pues no,
es algo totalmente diferente. Y bueno, después me explicaron las chicas que llegaron con nosotros, nos explicaron todo, un poco cómo iba a ser el desarrollo. Pero tengo más dudas que les quiero hacer más adelante. Perdón, maestra Rosa, le doy la palabra. No, adelante, digo, si es algo como relativo a lo que estamos platicando, pues igual podemos ir enriqueciendo como esto que estaba comentando la maestra Ángeles y ya ir como dándole paso poco a poco a esto que estábamos, bueno, que está preparado para trabajarse, ¿no? Em, bueno, principalmente creo que, o sea, solo como para poner como un puntito adicional a todo esto, esta información valiosa que nos acaba de compartir la maestra Ángeles, creo que justo si tenemos como este gran movimiento de personal, ¿no? Que está referido como voluntario, como servicio social, como lo que sea, ¿no? Al final, esta parte dinámica responde muy bien a la forma en la que se comporta el museo, ¿no? Porque el museo no es algo estático, no es algo que se queda ahí y, o sea, creo que lo único estático del museo es la fachada, ¿no? Porque de ahí en fuera todo el tiempo está cambiando, ¿no? O sea, todo el tiempo trae exposiciones temporales, personas nuevas, ¿no? O sea, todo el tiempo en el museo es energía nueva y es mucho dinamismo. Entonces, justamente para responder a esto, o sea, nosotros sabemos que así como han surgido como nuevas corrientes culturales, nuevas situaciones en las cuales tenemos que vernos incursionados, ¿no? Porque lo va pidiendo el público que atiende nuestros espacios, pues también empiezan a aparecer como nuevas demandas, ¿no? Y esta situación de las nuevas demandas, pues ni siquiera tendría tanto que ver a lo mejor con el conocimiento, sino con el cómo llegamos a él, ¿no? Cómo llegamos al aprendizaje y qué de ese conocimiento que yo quiero transmitir se está quedando ahí, ¿no? Entonces, incluso lo podemos ver, o sea, ahorita estamos hablando como de educación especial o de necesidades educativas especiales o de barreras del aprendizaje, ¿no? Pero incluso lo podemos ver desde cómo nos dirigimos a la parte de la población migrante, ¿no? Cómo nos dirigimos a la población etaria distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, por ejemplo, el aumento de personas de la tercera edad que acude a estos museos porque son la actividad, ¿no? Que desean realizar ahora en sus años mozos que no tienen que realizar labores como de 7 a 2, ¿no? Digámoslo así, pues acuden a estos espacios para esparcimiento y para llenar sus días, ¿no? Y pues aquí la cuestión es qué tanto estamos preparados para recibir a esta población y cómo podemos hacer que toda la información o que todo el contenido de mis exposiciones, de mis recorridos, de los guías que están ahí, porque los guías no solo están para leer letreritos, sino también están para compartir sus experiencias y compartir el cómo ellos han crecido en el museo, ¿no? Entonces, en esa situación, si estamos completamente dispuestos, porque es de mucha disposición, a poder compartir hasta ese punto, ¿no? Entonces, justamente, pues tal vez haya muchas actividades que no estén pensadas necesariamente para todos, ¿no? O sea, yo hablaba como de estas cuestiones y a lo mejor podemos pensar, bueno, en la accesibilidad del adulto mayor, bueno, a lo mejor cómo va a ingresar al museo, cómo va a ingresar a la exposición, va a poder ser partícipe de todas las actividades que están planeadas dentro de esta exposición, va a poder escuchar atentamente al guía, aunque el guía tenga un tono bajo, va a poder leer toda la información que esté desplegada para el acceso del visitante, o sea, estas son cuestiones que tendríamos que tomar como mucho en cuenta, y esto estoy hablando solamente de un grupo, ¿no? O sea, ya si nos vamos por las particularidades de cada uno, bueno, es que no acabamos, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante que nosotros, bueno, colocar como este pequeño diagrama en el cual, si nosotros podemos observar, no solo es el visitante, no solo es el museo, no solo es como la parte administrativa de esta cuestión, sino somos todos, ¿no? Todos estamos involucrados abierta y directamente en cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, bueno, yo había nominado a esta información que traigo para compartir como indicadores de accesibilidad, ¿no? O sea, ¿qué cosas son las que nos permiten decir, híjole, no, pues sí,
O sea, creo que estamos transitando hacia la inclusión, ¿no? O sea, creo que en este apartado sí estamos caminando hacia allá, o sabes qué, en este indicador, híjole, nos estamos quedando cortitos, ¿no? Entonces, bueno, eh, empezamos como un poco y algo que sabemos mucho, ¿no? Que, bueno, la tecnología ha estado llegando a nuestros museos de forma, al inicio parecía como a cuentagotas y ahorita ya llegó así como avalancha, ¿no? O sea, ya la visita guiada a veces ya ni ocupamos al guía porque ya compramos acá, ya compramos allá, ya el código QR, ya bajamos la aplicación, ya esto, lo otro, aquello. Tenemos un mar de recursos y de información disponible dentro y fuera del museo, ¿no? O sea, ya ahora podemos llegar con investigación realizada y acceder a la exposición con nuevas demandas, ¿no? Porque pues ya tuvimos conocimiento previo y no solo llegó a ser como receptor de lo que esté contenido en la exposición, sino también ya la exposición se ve demandada de generarme una vuelta de ese conocimiento, ¿no? O sea, ya no solo me quedo como en el estático de a ver qué me dan, sino también cómo voy a transformar lo que yo ya sé, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos como a cambiar como esta parte. Y justamente, no solo es, ya tiene la guía grabada, o ya tiene esto, o ya tiene el pop-up, o ya tiene algo, entonces ya estamos con palomita en la parte de tecnologías emergentes, ¿no? A lo mejor, pues, o sea, sí nos ayuda muchísimo en algunos aspectos, pero en otros a lo mejor estamos perdiendo como el vínculo con el visitante, ¿no? Porque al final, y eso bueno, lo sabemos como de antemano, ¿no? O sea, el guía no es una persona que pueda ser fácilmente suplida, ¿no? Porque aunque lo tengamos grabado, la experiencia es distinta, ¿no? O sea, el que el guía o el que la persona que esté a cargo de esta exposición me lleve de la mano, ¿no? Y me lleve a reflexionar de una forma distinta sobre lo que yo estoy tratando de aprender en tal o cual parte de esta exposición, me va a cambiar la forma en la que yo viva el museo, ¿no? A que Claro, si no está, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, a pesar de que la tecnología esté inundándonos, nunca va a estar por encima de la experiencia humano-humano, ¿no? Entonces, justamente aquí vuelvo a recalcar esta situación que mencionaba la maestra Ángeles, que es bien importante que nosotros retomemos esta parte de la capacitación, porque si el guía sabe cómo diseñar una visita, o ni siquiera diseñarla, tal vez diseñar esta experiencia para que esta persona la viva de forma distinta, ya con eso va a ser un cambio, y no solo va a ser un cambio en el grupo que esté trabajando o en las personas que acudan, sino en la forma en la que aprendió. Y si Claro. es que aprendió, porque a veces asumimos que estamos aprendiendo y no estamos aprendiendo en realidad, ¿no? Ujú, ujú. Y no lo disfrutamos de la misma forma, ¿no? Sí, claro. De hecho, estamos totalmente seguros que la parte humana, la parte estar juntos, eso es lo que nos enriquece muchísimo. Y aunque ahorita, por ejemplo, estamos en un formato virtual y bueno, nos podemos ver y nos podemos comunicar, de todas formas se pierde ese, pues no sé cómo llamarle, si energía o, o el El sentido de vínculo, estarse. sí, 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 claro, ¿no? sí, Y claro. bueno, ahora la pregunta que me surge, porque veo que tienen como varios aspectos a calificar en la accesibilidad, lo califican muy a profundidad, porque me llamó la atención en relación a que, bueno, ya tiene, está bien, ya tiene computadora. Sí, Palomita ya está actualizado, pero hay museos que cuentan con muy poquito material, con muy poco personal, con muy poco presupuesto. Entonces, a veces hasta una computadora, un solo aparato, puede ser su paso a la inclusión o su paso a ese avance, ¿no? Que todos aspiramos. Entonces, ¿qué tanto lo califican? ¿Es depende del museo o cómo es esto? Es que más bien aquí la cuestión con la accesibilidad, amén de lo que podría ampliarnos mucho más la maestra Ángeles, justamente no es si lo tiene o no lo tiene, sino cómo lo está empleando, ¿no? Oh, ok. Porque al final nosotros lo que buscamos es que
ese medio que tú tienes lo ocupes para el bien, digámoslo así, ¿no? Entonces, Ok. si tú utilizas este tipo de medios para a lo mejor trabajar de forma diferente alguna actividad o alguna experiencia dentro de alguna de las salas o de alguna de las exposiciones, y eso mejora la visita de los visitantes que tienen tales o cuales necesidades, o incluso de todos, eso ya le da mucho más valor, así sea que tengas una computadora, ¿no? Sí, claro. Porque incluso, no me dejará mentir la maestra Ángeles, hay muchos museos con muy pocos recursos y que a veces tienen mucha mejor como dinámica inclusiva que otros que tienen todos los recursos del mundo, pero que desgraciadamente no sabemos cómo emplearlos como dentro de este diseño para todos, ¿no? Porque al final esa es como la idea, ¿no? Que nosotros empecemos no solo como desde la parte de capacitación, sino también ya empecemos a ejercitar esta, porque al final es una cuestión de habilidad, ¿no? Entonces, mientras más lo vayamos desarrollando, pues mejores van a ser nuestras prácticas inclusivas y eso va a generar que nosotros tengamos muchos mejores resultados, ¿no? En cuanto a esta Claro. práctica inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenía como una pequeña frase, como para un poco poner el acento a esta pregunta, ¿no? Sí, Cuando nosotros estamos hablando del diseño para todos, pues el diseño para todos es fundamental para el 10%, ¿no? Necesario para el 40% y confortable para el 100% de la población que visita mi museo, ¿no? Entonces, yo no diseño para el 10%, ni para el 40% que puede llegar a ser necesario. Diseño para que todos se la pasen bien, para que todos tengan una experiencia de aprendizaje adecuada y a partir de eso yo beneficie a ese 10% que de verdad lo necesitaba o lo necesitaba, ¿no? sí, claro. Entonces, es como cambiar la moneda, ¿no? O sea, no tengo por qué diseñar para hacer evidente la diferencia, sino más bien diseño para que todos se la pasen bien y yo beneficie a estas personas, ¿no? Como de refilón, ¿no? No sé, maestra Ángeles, si hay algo que Pues bueno, agregar. aquí lo que agregaría respecto a la pregunta de Ariadna es, nosotros cuando iniciamos el contacto con los museos, ¿no? Y justamente se les explica que no estamos buscando hacer servicio social porque eso no sucede mucho. Ajá. Me dicen, maestra, es que me piden tales documentos y demás. Y yo, no, chicos, no, porque no van a hacer servicio o no van a hacer prácticas profesionales. Ustedes es una práctica escolar, ¿no? Que necesitamos hacer en un espacio educativo no formal, en este caso los museos. Entonces, ya cuando queda muy, muy clara esa parte, eh, hacemos una detección, bueno, en esta parte de reconocimiento, que tiene que ver con el contexto circundante del museo, ¿no? Los servicios, el objetivo propio del museo, su historia, sus valores, su proyección, etcétera. Y también hacemos instrumentos o diseñan instrumentos para recabar información, ¿no? Entonces, una vez recabada la información, por ejemplo, en el caso del MUNAL para el 2020, las chicas tenían pensado un proyecto así súper padrísimo para hacerlo más inclusivo, porque me hablaban justamente del programa MUNAL más inclusivo, ¿no? Y Sí, entonces yo les decía, chicas, pero ¿cómo lo van a hacer todavía más inclusivo? No, no, maestra, es que lo que buscan es ir justamente en esta transición de ser un museo, no, que no nada más se quede como en el título, sino que realmente tenga toda la accesibilidad, toda la forma, etcétera, etcétera. Entonces yo les comentaba, bueno, chicas, vámonos con calma porque estaban muy emocionadas. Vamos a ver qué es lo que les podemos dotar, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos alcanzar? ¿Qué es lo que tienen ellas? ¿Cómo lo tienen pensado? ¿Cómo lo tienen programado? Si ya es un programa que está establecido, ¿cómo lo vienen trabajando? Y entonces ahí poder detectar cuáles son esas áreas de oportunidad y entonces nosotros incursionar, ¿no? Entonces, si digamos que si el COVID no existiera, entonces haríamos justamente esa detección de necesidades, seguramente habría caído en este diagrama que nos muestra la maestra Rosa, ¿no? A ver, de este punto de accesibilidad, que se haría probablemente una lista de cotejo para ver qué características tiene un museo inclusivo
para entonces ver el MUNAL qué características cumple, ¿no? Y entonces de esto que tiene o que no tiene, hasta qué grado lo tiene. Y bueno, continuando con la pregunta, por ejemplo, en el Museo del Ferrocarril, es un museo pequeñito que está aquí muy cerca del Metro Normal. Y entonces las necesidades que se detectaron en aquel momento el equipo fue que estaba muy bien la exposición, sin embargo no había visitantes. Entonces, el comentario de hace un momento era, con una computadora podemos hacer la diferencia, ¿no? En este caso, la intervención que se hizo en ese museo fue justamente diseñarles una página de Facebook para que ellos pudieran promocionar sus exposiciones y sus actividades. Pero no nada más era el diseño en la página, sino cada cuánto tenían que actualizarla, qué actividades podían hacer, qué recursos podían el mismo museo diseñar para sus visitantes vía remota. Ajá. Y ese es un ejemplo de lo que podemos hacer con una computadora, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que quiero resaltar es que nosotros las intervenciones que realizamos es a partir de las necesidades que detectamos dentro del museo y que tengan que ver con esta parte socioeducativa, ¿no? Porque hemos tenido espacios, por ejemplo, casas de día de la tercera edad, en donde los usuarios nos dicen, es que, ¿sabe qué? No sé, le hace falta mantenimiento al espacio, pero pues definitivamente eso no podemos trabajarlo. Ajá. Sí, Sin embargo, por ejemplo, les hemos enseñado a hacer una kermés y ellos que puedan generar sus propios recursos y que los vayan administrando. Entonces, insisto, trabajamos con las necesidades que se detectan y en lo que nosotros podamos intervenir de 3 a 5 sesiones. Por supuesto que sería fabuloso que pudiéramos tener un periodo como más extenso y aprovecho aquí el comercial justamente en donde sexto semestre lo trabajo en intervenciones en entornos educativos, así se llama la unidad de aprendizaje, y que pudiéramos continuarlo en séptimo semestre en la unidad de aprendizaje optativa, que es educación especial, con la maestra Rosa. Claro. Sí, claro. Y entonces, de esa forma, entiendo que una vez detectado el problema, dentro del ámbito que ustedes trabajan, ayudan en la medida de lo posible. Y supongo que dejan como proyectos como encarrilados para que el mismo museo los vaya desarrollando, ¿no? Entiendo eso. Exactamente, sí. Por ejemplo, en el caso del Museo del Ferrocarril, que era una página en Facebook, entonces se les capacitó justamente en qué consiste una página de Facebook, porque aparte no tenían como muy bien dominada esa red social. ¿Ja? Cada cuánto tenían que actualizar su información, cómo era el uso del chat, por ejemplo, las publicaciones, etcétera, etcétera. Otro ejemplo fue, ese no lo anoté, me estaba haciendo memoria ahorita, el Museo de Chapultepec. Ajá. Entonces, ahí lo que se hizo fue, con los guías que estaban en ese momento, enseñarles a que la sala de donde está, se me fue el nombre ahorita de la sala, pero donde está la carroza de Maximiliano. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo trabajar con niños en edad escolar, ¿no? A lo mejor entre los 6 y los 9 años en primaria baja. Sí. Y entonces decíamos, bueno, las chicas de ese equipo propusieron con material reciclado, por ejemplo, cómo las niñas, cómo los niños, los visitantes imaginarían una carroza, ¿no? O un automóvil en la época de Maximiliano. Entonces ellos lo podían construir y después el guía los llevaba hacia esta exhibición. Y entonces comparaban, ¿no? Y de ahí se surgía la discusión con los pequeños en esas edades. Sí. Y en ese caso, lo que se hizo en esas 5 sesiones fue primero trabajar con los guías qué sala querían trabajar. La segunda, con qué recursos contaban para que no fuera como un gasto adicional del museo. Y la tercera, hacer el acompañamiento con un grupo que tuvieron de visita,
la cuarta sesión los guías hicieron el ejercicio y entonces en la quinta sesión se llevó una evaluación, ¿no? Para ver que los guías supieran si podían replicar esa forma de trabajo o podían hacer adecuaciones y les había funcionado o no. Y entonces la idea es que, al menos en ese museo, se quedaran con esas otras opciones de poder llevar estas experiencias. Ok. Ahora bien, si yo como museo estoy consciente que me hace falta, digo, yo sé que ustedes lo hacen como una práctica escolar y ya, ¿no? Pero en el caso al revés, si yo como museo veo que me hace falta esta evaluación, ¿podemos solicitárselos? ¿O lo podrían como considerar a la mejor para la siguiente momento Sí, claro, escolar? la idea aquí es, al final, como podremos observar en el trabajo que se ha hecho, pues lleva mucho tiempo, ¿no? Y también el abrir brecha en estos espacios también ha sido un poco complicado, porque al final, justamente como desde esta parte de la inclusión, pues también sabemos, ¿no? Que el primer contacto con esto, o sea, cuando llegan y me dicen, queremos hacer una intervención inclusiva en su museo, ¿no? Para mejorarlo, para lo que sea, entonces me estás diciendo que estoy mal. Ah, sí. ¿No? Es como el rechazo, ¿no? Es como, wow, a ver, alto ahí, ¿no? O sea, a ver, no sé ni cómo te llamas y ya me estás diciendo que estoy mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que nos encantaría poder tener una cartera de museos, o sea, a donde queremos llegar es justo a eso, ¿no? A no darnos abasto, ojalá, eso nos daría muchísimo gusto, porque al final eso significa que el interés estaría ahí y que nosotros tendríamos, o sea, digo, a lo mejor no estamos para contarlo, ni ustedes para saberlo, pero los estudiantes universitarios tienen una energía increíble, ¿no? O sea, ellos no paran por propuestas, no paran por ganas de hacer las cosas, Sí. y eso pues es contagioso, ¿no? Entonces, en el momento en el que ellos llegan e intervienen, no solo intervienen como desde la parte física o desde la parte de ideas, sino también como desde el dinamismo, ¿no? Entonces, la idea es empezar a romper estas barreras, ¿no? De inicio, ¿no? De acceso que a veces nos han impedido un poco trabajar en algunos espacios, y que si ustedes están interesados en poder realizar a lo mejor esta primera vista, ¿no? En la cual nosotros evaluemos y detectemos estas necesidades y se las hagamos llegar a ustedes, es un primer paso valiosísimo para que nosotros trabajemos, sí, claro, ¿no? Para que les regresemos un poco de lo que nosotros estamos trabajando y ustedes tengan caminos a seguir, ¿no? O sea, que esa es la Claro. idea. Al final, el trabajo del psicólogo no es en la sesión, ¿no? No es en el lugar, no es, sino en la semillita que deja en esas personas que estamos tocando para que ellos sigan su propio camino, ¿no? De forma mucho más funcional. Entonces, ese es el objetivo de todo psicólogo, ¿no? O sea, y nosotros no somos de excepción, ¿no? Entonces, se trata de que ustedes tengan más claridad de cuáles pueden ser estos caminos de acción o cuáles pueden ser estas pautas siguientes para que puedan renovarse, ¿no? Y continuar hacia una nueva museología, ¿no? No solo nos quedemos como en el nuevo museo, ¿no? Sino que sea una nueva museología, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de vivir el museo, ¿no? Esa es la idea. Sí, claro, y todos de alguna manera tenemos como o las ganas o la disposición o de repente la misma autoridad nos va dirigiendo como que hay que trabajarle hacia allá, pero de repente sí me doy cuenta que nos falta esta evaluación porque efectivamente de repente creemos, es que yo lo estoy haciendo muy bien y resulta que no lo estoy haciendo tan bien. Por eso me parece muy importante esta parte de evaluación. Una última pregunta es, de toda esta evaluación que ustedes hacen, ¿le entregan como un reporte al museo diciéndole, te falta esto, esto y esto y esto y esto, pero en esto estás bien y en esto y en esto, y lo que tú puedes hacer es esto y esto y esto? ¿Sí? ¿Algo así es? Sí, Sí. sí. De hecho, nuestro trabajo es y vuelvo a mi modelo ANICE, en esta toma de decisiones está un apartado en el que se habla de las propuestas de intervenciones. O sea, la toma de decisión es justamente esa radiografía que se ha tomado desde el reconocimiento y el diagnóstico. Y entonces se priorizan por lo menos cinco acciones a realizar. De estas 5 acciones a realizar,
generalmente trabajamos la primera o la segunda, porque insisto, por los tiempos que tenemos. Sin embargo, ahí quedan muy bien marcados. Museo, estas son también las necesidades que en este momento se están detectando y que es importante que se trabaje. Y entonces, al final, de hecho, en el primer contacto se hace una carta de presentación. En esa carta de presentación, bueno, ya es de acuerdo a las características y a los acuerdos que se llegue tanto el espacio, en este caso el museo y nosotras, pero nos han solicitado las cartas en donde vaya por oficio firmado del director, ¿no? Entonces, sin problema, se hace el oficio que vaya de director a director, o incluso hay lugares que nos dicen, no, nada más con que venga firmado por tu maestra, está bien, pero esta carta de presentación incluye el objetivo de la unidad de aprendizaje, el nombre de los estudiantes, del profesor que está supervisando, los medios de contacto. Ajá. Y al final del semestre, que es cuando se termina todo este trabajo, se entrega justamente los resultados, se entrega todo el modelo ANICE. ¿Qué reconocieron los chicos? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Cuáles fueron las tomas de decisiones? Se entrega también el plan de intervención, que es el objetivo general de la intervención y los resultados. E incluso hemos tenido la experiencia de que una vez que se realiza este trabajo, por lo menos 2 chicas se han quedado en los museos a realizar justamente su servicio social. Entonces, ahora sí, ya se quedan haciendo su servicio social. Ok. Entonces, sin ningún problema, nosotros, insisto, tenemos esta unidad de aprendizaje, son 6 grupos, 3 en el matutino y 3 en el vespertino. Entonces, como bien decía la maestra Rosa, ojalá que no nos demos abasto, ¿no? Para que podamos dar y repartir entre los compañeros que damos la asignatura. Sin embargo, si se solicita de manera directa, por ejemplo, si me dicen, Ángeles, quiero que por favor nos apoyes, ¿no? En tal museo o en tal otro, pues sin problema se hace, ¿no? Ya, o sea, claro que sí estamos abiertas a trabajar de esta manera en conjunto y de manera colaborativa. Sí, y aunque yo sé que, bueno, cuántos y cuántos museos somos simplemente en la Ciudad de México, pero se vale repetir si yo, en el caso de Munal, que se quedó intermedio el trabajo, ¿pueden regresar a continuar esto? ¿Una siguiente Sí, generación? sí, claro que sí. Entonces, de hecho, de eso también procuramos que los mismos entornos los atienda la misma profesora o el mismo profesor, para que le Ok. vayamos dando seguimiento. Ujú. Entonces, por ejemplo, si en un primer contacto se detectaron situaciones de accesibilidad, por ejemplo, a lo mejor el museo tuvo todo un año para poner esas herramientas de accesibilidad y a lo mejor ahora lo que vamos a trabajar van a ser estrategias de aprendizaje y Ok. material. Ujú. Y entonces esa segunda generación continuaría con el trabajo que hizo la anterior. Ujú. Entonces sí se repite, sí, digo, sí se vale repetir. Ok, pues maestras, muchísimas gracias. Ojalá. Les agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación para esta presentación y pues bueno, estoy deseando que nos veamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y nuestros correos electrónicos están ahí a la orden para que podamos hacer contacto. Muchas gracias, Ariadna. A ustedes, Muchas gracias. gracias por la invitación. Gobierno de México.